tiene copia de la palabra de Dios, puede abrirla en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos de 20 al 21. Muchas gracias, hermano. Si tiene su copia del bosquejo que le proveemos todos los domingos, por favor, pues sáquelo también. Vamos a estar considerando algunas de las cosas que tenemos en el bosquejo, aunque le anticipo que es muy poco probable que vayamos a concluir la enseñanza que tenemos aquí y probablemente lo hagamos la próxima vez que estemos juntos. Así que les suplico por favor que me acompañe en oración en este momento. Padre, en nombre de Jesús, venimos nuevamente a tu presencia, Señor, a expresar nuestra gratitud por el privilegio enorme que tenemos de tener acceso a ti y de saber que tú escuchas nuestra oración. Te agradecemos, Dios de la gloria, que hayas puesto tus ojos sobre nosotros, que en tu plan soberano y en tu gracia infinita hayas escrito nuestros nombres en el libro de la vida, Señor, y que en el tiempo tuyo nos dieses ese llamado a la salvación, nos concedieses el nuevo nacimiento, que nos permite, Señor, ahora poder servirte, poder adorarte en espíritu y en verdad, Padre Santo, y poder, Señor, pues tener la iluminación que necesitamos para entender tu santa palabra. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que me ayudes, que tengas compasión, misericordia de mí, Señor, y que me permitas en esta tarde, pues, servirte, Señor, y compartir todas estas cosas que por varias semanas ha estado imprimiendo en mi alma, en mi corazón, y que, pues, en el día de hoy, pues, seas tú el que enseñe, seas tú el que abra los ojos de nuestro entendimiento, seas tú el que nos lleve corriendo a la cruz de Cristo, seas tú el que nos permita, Señor, entender la seriedad del peligro de ignorar la verdad, de descuidar la verdad, Señor, de echar a un lado tu verdad, Padre Santo. Gracias por los maestros que a través de los años has puesto en mi camino, el camino del pastor Marcel, Señor, y gracias por la forma en que tú, Señor, pues trabajas en la vida nuestra, Señor. Nos escondemos voluntariamente detrás de la cruz de Cristo. El deseo es que Él sea glorificado, que nuestras almas sean edificadas y que al concluir haya una determinación seria, un entendimiento claro, Señor, y una determinación a ser simples mayordomos de la situación que en tu plan soberano tú has querido poner en nuestras manos en el día de hoy, sea la que sea, Señor. Que ese sea nuestro deseo, ser buenos administradores de lo que tú en tu soberanía y en tu omnisciencia has querido poner en nuestras manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta mañana, mientras hacía mi tiempo devocional, leí algo y decidí escribirlo aquí en mis notas. Lo que leí fue lo siguiente: te he colocado en el lugar donde estás para un propósito especial. Yo estaré contigo siempre hasta el fin de los días. Palabra de Dios para su pueblo. Te he colocado en el lugar donde estás para un propósito particular, especial. Yo estaré contigo siempre hasta el fin de los días.
Una deducción lógica de ese pensamiento es que cuando Dios nos coloca en algún lugar, siempre se mantiene a nuestro lado. Y otra conclusión aún más lógica que esa es que el Dios que ha sido suficiente en nuestra vida hasta ahora debe ser digno de nuestra confianza el resto del camino. Esperanza que Él haya sido suficiente para usted y que usted también se haga eco de esa afirmación de que Él es digno de nuestra confianza el resto del camino. En las últimas 4 semanas hemos estado considerando la verdad que es verdaderamente verdadera. Esa verdad que es verdaderamente verdadera se encuentra encerrada en lo que usted y yo conocemos como la Sagrada Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios. La primera y segunda semana hablamos acerca de esa verdad, cómo la misma es rechazada. Hablamos de esa verdad, cómo la misma es afirmada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hablamos de esa verdad, como esa verdad debe reinar, gobernar en todos los aspectos de la vida del pueblo de Dios. En la tercera semana, Pastor Marcel nos habló acerca de esa guerra constante que ha habido y que hay y que siempre habrá contra la verdad de Dios. Domingo pasado, servicio extraordinario, glorioso. Pastor Marcel también nos habló, dirigido por el Espíritu Santo y basándose en lo que la Escritura nos enseña, nos habló a la verdad en cuanto a la adoración a Dios. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a qué es verdadero cuando se trata de la adoración a Dios? En la tarde de hoy vamos a considerar el peligro que trae consigo el ignorar la palabra revelada de Dios en su santa Biblia, el peligro que trae consigo el descuidar la verdad, debía haber dicho, revelada en la palabra de Dios, el peligro que trae consigo el marginar la verdad que está encerrada en la palabra de Dios, el peligro que está en echar a un lado la verdad que está encerrada en la santa palabra de Dios. En sus notas escribimos inmediatamente luego del encabezamiento una afirmación que va a dar dirección a lo que hagamos en esta tarde. Cuando hacemos estas cosas, ¿cuáles son las cosas? Ignorar, descuidar, marginar, echar a un lado la verdad revelada de la palabra de Dios. Cuando hacemos estas cosas, estamos pecando. Y el serio peligro está en que muchas veces aceptamos, toleramos, mimamos, consentimos, disculpamos ese tipo de pecado. ¿Cuál tipo de pecado? El ignorar, descuidar, marginar, echar a un lado la verdad revelada de la palabra de Dios. Quizás alguien puede que se pregunte, ¿por qué vamos a hablar sobre ese asunto en esta tarde? En el plano personal, mi vida personal, la razón primordial por la cual vamos a hablar sobre este particular es porque por muchos años yo he vivido, como dicen nuestros hermanos argentinos, con una piedrita en el zapato que me ha incomodado grandemente. Me refiero, cuando digo que he vivido con una piedrita en el zapato, me refiero a algo que he compartido a través de los años con muchos de ustedes. Me refiero al hecho de que en nuestra cultura, en la cultura que vivimos, particularmente aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, muchas de las personas que se identifican como evangélicos conservadores están tan preocupados con algunos de los pecados grandes que hay en nuestra cultura que se han olvidado de su necesidad personal
de enfrentar sus propios pecados. Tan preocupados por todos estos grandes pecados que hay en nuestra cultura, que se han olvidado de atender, darle la cara, enfrentar bíblicamente a sus propios pecados. Pecados que por muchos años han aceptado, pecados que por muchos años han tolerado, pecados que por muchos años han mimado, pecados que por mucho tiempo han consentido y pecados que por muchísimo tiempo han disculpado. God is good? All the time? ¿Todo el mundo está bien? Good. Ahora, ¿cuál es el problema con hacer eso? El problema es que cuando nosotros aceptamos, toleramos, mimamos, consentimos y disculpamos algún pecado, por pequeño que sea, estamos rechazando la verdad verdadera de Dios en nuestra vida. Y al hacerlo nos estamos rebelando contra la verdad de Dios. Obviamente, cuando hablo del pecado que aceptamos, toleramos, consentimos y disculpamos, no estamos hablando de pecados como el adulterio, la pornografía, el racismo, la homosexualidad, la brujería, la mentira, el robo, el aborto, etcétera, etcétera. El pecado al que me refiero, escuche que es importante, es ese pecado que tendemos a pasar por alto porque no consideramos ese pecado como algo serio, aunque para el Dios santo de la palabra sean serios, aunque para Él sean malvados, aunque para Él en ellos haya iniquidad y haya perversidad, nosotros tenemos la tendencia a pasar por alto porque esos pecados, porque no los consideramos como algo serio. En su bosquejo, por favor, cualquier desobediencia a la verdad de la palabra de Dios, por pequeña que sea, debe tratarse como un abuso o usurpación del santo nombre de Dios. I'm going to read it again, a ver si podemos conseguir unos cuantos más amenes en adición a los 3 amenes que sonaron hace unos segundos. Cualquier desobediencia, cualquier desobediencia. All right? No tienes que cometer adulterio, no tienes que estar en una adicción a pornografía, no tienes que estar envuelto en homosexualidad nuevamente para desobedecer la verdad de Dios. Amén. Y cualquier entonces desobediencia a la verdad de la palabra de Dios debe tratarse. Cada uno de nosotros debemos tratarla como un abuso o una usurpación del santo nombre de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16, esto dice, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro escribe, sino así como aquel que os llamó, ¿quién nos llamó? Cristo nos llamó, el Padre nos llamó, el Espíritu Santo nos llamó. Como el que nos llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué? En algunas cosas de su vida, cuando se trata de los pecados grandes, como los que mencionamos, sed santos en esos pecados. Sed santos en toda, ¿y toda es qué? Toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Enseñanza clave en lo que tenemos presente delante de nosotros en esta tarde es esta.
No debo permitir que en mi vida la verdad de Dios sea ignorada. No debo permitir que en mi vida la verdad de Dios sea marginada. No debo permitir que en mi vida la verdad de Dios sea descuidada. ¿Por qué razón? Pues porque los pecados que lucen insignificantes terminan contaminando lo más profundo de nuestro ser. Gálatas 6:9 dice que un poco de levadura fermenta toda la masa, y podemos inferir entonces que el pecado no confrontado se filtra y se propaga en todas las áreas de nuestra vida. En la Biblia la levadura es normalmente utilizada como símbolo de pecado. También tenemos la advertencia de Cantares 2:15, donde se nos exhorta a que nos mantengamos cazando zorras. Spurgeon tiene un devocional que es una invitación, vámonos de casa, dice, vámonos de casa, vámonos a cazar, right? Y está hablando de esa porción bíblica. Dice el pasaje, cazadnos las zorras, esas zorras pequeñas que destruyen las viñas. Son las zorras pequeñas las que echan a perder el viñedo. All right? Así que con esas verdades en mente, vamos a ver primeramente una porción bíblica que leímos al comienzo de nuestro culto al Señor en esta tarde, donde el apóstol Pablo está enfatizando a su hijo espiritual, discípulo Timoteo. Vamos a leer esa porción bíblica, vamos a hacer una exposición bien breve de la misma, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 20-21, son 2 pasajes bíblicos solamente. Vamos a hacerlo porque al hacerlo, vamos a ver cómo Pablo desafía a Timoteo a vivir una vida de santidad personal. Y me parece a mí que sin duda alguna el desafío de Pablo a su hijo espiritual Timoteo es un desafío que aplica a todos los creyentes a través de la historia de la iglesia, a través de la historia de la redención, y también aplica a cada uno de nosotros si es que en realidad somos hijos de Dios, si es que en realidad hemos nacido de nuevo, si es que en realidad somos parte de la iglesia. Así que miren sus notas, por favor. 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 20 al 21. Si lo tienen en su Biblia abierta, mejor todavía. Así puede entender mejor el contexto. Lo leo y luego hacemos una exposición bien corta, pero sumamente significativa para el asunto que estamos hablando en esta tarde acerca del peligro de la verdad cuando es ignorada, cuando es marginada, cuando es descuidada. Pablo dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hace varios meses, al finalizar el año pasado, vimos capítulo por capítulo, versículo por versículo, literalmente, el libro de 2 de Timoteo. Cuando llegamos a este punto, pues lo que voy a decir es parte de lo que ya dijimos en ese entonces, pero lo más probable es que ninguno de nosotros nos acordemos literalmente de qué fue lo que se dijo. Cuando Pablo dice en una casa grande, Pablo está utilizando la imagen de una casa grande, y esa imagen casa grande representa toda la iglesia, representa todo el cuerpo del Señor Jesucristo, que como sabemos está compuesto de todos los creyentes. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, utensilios representa a cada uno de los creyentes. La palabra utensilio representa a cada uno de los creyentes. Hay utensilios de oro y de plata. La implicación es que al ser de oro y de plata son más valiosos, son más presentables
que los que son de madera y de barro. Y son utilizados, obviamente, lógico pensarlo en términos prácticos y reales, en funciones más honrosas. Los que son de oro y de plata, es lógico que sean utilizados en funciones más honrosas que los que son de madera y de barro. Así que dice, en una casa grande está la iglesia, el cuerpo de Cristo. No solamente hay utensilios creyentes de oro y de plata que son utilizados en funciones honrosas, sino también hay de madera y de barro. Los utensilios en una casa real, una verdadera casa donde viven personas, los utensilios de madera y de barro eran utilizados en cosas comunes, corrientes, por ejemplo, para echar la basura, para echar los desperdicios humanos. Y al ser utilizados con esos propósitos, sin lugar a dudas, se mantenían alejados lo más posible de la vista de las demás personas. Continúa diciendo, unos son para usos honrosos y otros son para usos comunes. Los utensilios estos que representan a creyentes que son para usos honrosos, representan los creyentes fieles, representan los creyentes útiles para el Señor. Ahí en el segundo capítulo de Segunda de Timoteo, Pablo habla de creyentes como soldados, como atletas y como labradores. Esos que son usados para usos honrosos son los buenos soldados, son los atletas que compiten correctamente conforme a las reglas que se han delineado. No sé si se acuerda de lo mucho que hablamos sobre ese particular. Y son labradores que se esfuerzan, y eso se menciona en los versículos del 3 al 6 del capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Así que hay unos utensilios que son para usos honrosos y hay otros utensilios representan creyentes que son utilizados para usos comunes. Alguien que nosotros respetamos grandemente como expositor de la palabra sugiere que se refiere a personas que se conducen en forma deshonrosa. Son personas, estos que son utilizados para obras, para usos comunes, son personas que no se ajustan a la verdad de Dios. Utilizando la misma ilustración de los versículos 3 y 6, aquí son soldados cobardes. En vez de ser soldados valientes, aquí son soldados cobardes. En vez de ser atletas competitivos, estos son atletas perezosos que buscan the shortcuts, la forma más fácil de ganar la carrera. En vez de ser labradores esforzados, aquí tenemos labradores flojos. Y en particular se nos señala que probablemente se habla de gente que acepta, tolera y excusa su negligencia para con la verdad de Dios. En otras palabras, acepta, tolera y excusa su pecado. Versículo 21, preste atención porque es importante. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, limpiar quiere decir purgar, quiere decir remover por completo. Alguno se refiere al creyente fiel. Si algún creyente fiel se purga, se limpia, remueve por completo de estas cosas, escuche, estas cosas se refieren a los utensilios que para usos viles o comunes que identificamos hace un momento como creyentes que pueden catalogarse como profanos, impuros, que no obedecen la verdad de Dios y que no se someten a ellas. Así que piensen lo que Pablo está diciendo. Así que si alguno, cualquier creyente, se limpia, purga, remueve de su vida por completo estas cosas, se refiere a esos utensilios que son para usos comunes y viles, entiéndase, cristianos
cristianos impuros, cristianos que viven en desobediencia a la verdad de Dios y que rehúsan someterse a la verdad de Dios. Si alguno se limpia de estas cosas, si alguno remueve estas cosas, no es nada nuevo, porque en la Escritura constantemente vemos la instrucción de Dios exhortándonos, asegurarnos que no, ¿verdad?, tengamos convivencia con personas que viven en pecado. Dios constantemente nos llama a separarnos, a apartarnos del pecado. Nada nuevo. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Ese instrumento para honra, interesante, no puede seguir siendo útil y honroso si se contamina constantemente con los instrumentos viles, con los instrumentos comunes. Y nuevamente se está refiriendo a cristianos, creyentes, que no están viviendo en obediencia y en sumisión a lo que Dios dice en su santa palabra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. La palabra santificado sabemos que implica apartarse. Primeramente tiene el aspecto de santificado, apartado del pecado, y santificado, separado para Dios. ¿Okay? Será instrumento para honra, santificado. Y de paso, santificado sabemos que es algo que posicionalmente ya ¿cuántos son de Cristo? ¿Cuántos han nacido nuevos? Si usted ha nacido de nuevo, santificado es algo que ya sucedió en su vida, pero al mismo tiempo santificado es algo que está sucediendo en el presente, y sabemos que santificado es algo que eventualmente se va a consumar en el futuro. Santificado, útil al Señor, otras palabras, que puede ser utilizado en la obra del Señor. Yo someto a su consideración, conforme a lo que estamos leyendo aquí en este momento y en el contexto de toda la enseñanza, en el contexto de los 4 mensajes y este quinto que hemos tenido durante esta serie, Verdad Verdaderamente Verdadera, someto a su consideración que Dios no utiliza vasos sucios. El ser humano puede utilizar vasos sucios. Una iglesia puede utilizar vasos sucios. Pero Dios no va a utilizar vasos sucios. Y si Dios no va a utilizar vasos sucios, por ende, precisamos limpiarnos de todo pecado, grande o pequeño, y en particular estos pecados que estamos haciendo referencia, que son aceptables, que nosotros toleramos, que nosotros we pamper them, que nosotros los acomodamos, que nosotros los excusamos, que nosotros buscamos toda clase de razones para dejarlos tranquilos, porque a los ojos de nosotros no son tan feos, pero a los ojos de Dios son abominación, son perversión, es maldad. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La palabra dispuesto sugiere entusiasmo, sugiere deseo y sugiere preparación. Someto a su consideración que en el momento de nuestro nacimiento, en el momento de nuestra regeneración, nosotros somos equipados con todo lo necesario para nuestro servicio al Señor. Somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, el cual nos ilumina el entendimiento para que ahora nosotros podamos entender, comprender, procesar, adoptar a nuestra vida la palabra de Dios, que es todo lo que necesitamos para servirle a Dios. No necesitamos ser ricos, no necesitamos tener títulos académicos, no necesitamos tener un IQ de 185, no necesitamos nada de eso. Ser sellados con el Espíritu Santo, tener la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, someternos a la palabra de Dios, no ignorar la palabra de Dios, no descuidar la palabra de Dios, no marginar la palabra de Dios, no echar a un lado la palabra de Dios. Así que tenemos todo lo que nosotros necesitamos dispuesto para toda buena obra. También tenemos la verdad de Dios en su palabra para enseñarnos qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Pero precisamos
someternos a la verdad de Dios. Y al hacerlo debemos hacerlo genuinamente. Y debemos hacerlo sin reservas. ¿Ok? Esa es la porción bíblica. Como hemos visto, Timoteo y todos los creyentes, ¿cuántos son creyentes? Creyentes. Todos los verdaderos creyentes son comparados con utensilios honrosos que deben mantenerse santificados para que puedan ser utilizados en propósitos honrosos. Y como dije hace un momento, en su casa Dios no va a utilizar utensilios sucios. Dios utiliza utensilios limpios. Por lo tanto, si eso es de esa forma, y es de esa forma, todos los creyentes, comenzando por el cuerpo pastoral de cualquier iglesia, incluyendo esta, debemos esforzarnos por vivir vidas piadosas, centradas en obedecer la voluntad de Dios, para glorificar a Dios y para ser usados en el servicio de Dios. Debemos esforzarnos. Por lo tanto, todo pecado debe ser, todo pecado es todo pecado. Todo pecado debe ser agresivamente identificado, pecado, pecado, pecado. Todo pecado debe ser agresivamente identificado y mortificado. No excusado, no aceptado, no añoñado. Y la razón por la cual todo pecado debe ser agresivamente identificado y mortificado es porque cada uno de los pecados que nosotros cometemos, por más pequeño que sea, ignora la verdad de Dios, descuida la verdad de Dios, margina la palabra de Dios, que es algo que definitivamente no es aceptable para Dios. Así que en sus notas, por favor, vamos a ver la verdad de Dios ignorada, descuidada, marginada. Le añadí otra cosa anoche, echada al lado. Right? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, luego de el saludo tradicional de Pablo, por la gracia de Dios, se identifica a él, a Timoteo y a los que sirven con él, dice, en su saludo a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Esos no son algunos de los creyentes que estaban allí, son todos los creyentes de esa iglesia, verdaderos creyentes. Los santificados en Cristo Jesús, que son llamados a ser ¿qué? A ser santos con todos, eso nos incluye a nosotros, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Así que aquí hay un llamado claro, que no se puede refutar, a ser santos, ya que hemos sido santificados, buscar santificación. Fuimos santificados posicionalmente y como estamos en Cristo, hemos sido sellados, el Espíritu Santo vive en nosotros, tenemos todo lo que necesitamos para esa santificación. Dios nos llama a buscar esa santificación con todos los demás santos que puedan existir en todas las iglesias de este planeta Tierra. Ahora bien, entre los pecados que se ignoran, entre los pecados que se marginan, entre los pecados que se descuidan, entre los pecados que se echan al lado de la verdad de Dios, hay un pecado que muchos de nosotros aceptamos, toleramos, consentimos, disculpamos consistentemente. Es el pecado de estar descontento. All right. Mi trabajo es hacer lo posible. El trabajo de Dios es hacer lo imposible.
Llevo como 3 semanas haciendo lo posible, preparando, escribiendo, clamando a Dios, leyendo, orando, escuchando mientras camino, meditando, recalibrando, pensando en este momento. Lo imposible está en las manos de Dios. Que la palabra caiga en un corazón que pueda reconocer la seriedad del asunto. La próxima vez que nos reunamos vamos a hablar del pecado de la impaciencia. All right? Don't go anywhere. El pecado de estar descontento. ¿Okay? La palabra no se utiliza mucho. Está descontento. Right? Pero yo recuerdo que en mi crianza, ¿verdad? Era una palabra que se utilizaba frecuentemente. Right? El tipo está descontento. Right? Está descontento con esto, está descontento con aquello otro. ¿Verdad? Déjalo quieto que está descontento. No le hables ahora porque está descontento. No cuentes con él porque él está descontento. Filipenses capítulo 4, versículo 11 dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, que es lo contrario, es el antónimo de descontento. El que está contento es lo contrario, está el descontento. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa es la verdad verdaderamente verdadera de Dios. All right? La verdad verdaderamente verdadera de Dios. El mismo Dios que dijo no cometerás adulterio es el mismo Dios que nos exhorta y nos llama a estar contentos, no importa cuál sea la situación donde estemos, que aprendamos a estar contentos. Es el mismo Dios. Es la misma desobediencia. Lo que pasa es que nosotros no vemos ese pecado con la seriedad que Dios lo ve. Y la intención que Dios pone en mi corazón es clarificar el asunto para que nosotros podamos reconocerlo como lo que es. Y si en realidad estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios, tenemos todo lo que necesitamos para arrepentirnos y empezar a caminar, a vivir, a convivir en una forma distinta, en una forma que traiga gloria a Dios, una forma que en vez de ser piedra de tropiezo para otros, sea escalón de crecimiento. Alguien dice amén, aleluya. Now, estar descontento básicamente, escuche por favor, es estar inconforme, es estar disgustado, es estar insatisfecho, con gran desagrado con Dios. Estar descontento es estar insatisfecho con Dios. Estar descontento es estar inconforme con Dios, es estar disgustado con Dios. Disgustado con Dios, inconforme con Dios, insatisfecho con Dios por la infelicidad, sinónimo de desdicha, que surge en la forma en que la vida me trata. La forma en que la vida me trata provoca desdicha, provoca infelicidad. Y por consiguiente, pues yo estoy inconforme, disgustado, insatisfecho con Dios. Porque si Dios es Dios y es todopoderoso y tiene la sartén agarrada por el mango y controla todas las cosas, pues entonces, ¿por qué tengo yo que estar pasando por esta infelicidad y desdicha? Si estoy descontento es precisamente por eso. El problema no es con fulano o con fulana, no es con la casa, no es con el trabajo, no es con el país. El problema es con Dios. Estar descontento refleja mi fracaso al ser incapaz de confiar en Dios. Escuche que esto es para cada uno de nosotros, esto es fresquecito del orden.
Y está en usted y en mí en agarrarlo, apropiarnos, aplicarlo a mi vida o simplemente decir a palabras enérgicas, oído desconectado. No me interesa. El asunto no me interesa. Yo no voy a escuchar nada de esto. Porque usted no sabe qué es lo que me está pasando a mí. Usted no sabe cuál es la situación mía. Y usted no tiene derecho a estar haciendo tan genérico, hablando de forma tan general. Si usted supiera, pues entonces haría excepciones. Estar descontento refleja mi fracaso, mío, Edwin Torres Romero, al ser incapaz de confiar en Dios en cuanto al lugar donde Dios me ha colocado. Yo no puedo confiar en Dios en cuanto al lugar donde Dios me ha colocado. Yo no puedo confiar en Dios en cuanto a lo que Dios está haciendo en mi vida. Eso, entre otras cosas, implica estar descontento. Este pecado, como le compartí ayer en el texto, va acompañado de otras actitudes venenosas, como lo son la agitación, el mal humor, desaliento, decaimiento, agobiado. Este pecado normalmente conduce, escucha que es importante y serio lo que voy a decir en este momento, sin tener a nadie en mente, excepto a toda la humanidad. Este pecado normalmente conduce a que estemos soñando con lo mejor que sería mi vida si yo estuviera en una posición distinta, lo mejor que sería mi vida si yo estuviera en un lugar distinto, o lo mejor que sería mi vida si yo estuviera con una persona distinta. Este pecado en esencia refleja nuestra incapacidad de reconocer que Dios en su sabia providencia nos ha colocado en el lugar donde estamos, por la situación donde estamos, por alguna razón que Él conoce. Si usted quiere, después que se acabe esto, yo le hago una copia de todas las notas. Se las lleva y la pone por algún lugar. Right? Por lo tanto, el creyente verdadero es llamado a estar contento en la voluntad de Dios, entregándose completamente a lo que Dios le ha llamado a hacer. Filipenses capítulo 4, versículo 11, encontramos al apóstol Pablo escribiendo desde su prisión en Roma. No está en ningún hotel de 4 estrellas o 5 estrellas. Está escribiendo desde su prisión en Roma. En el contenido de lo que dice, podemos ver algo que es muy importante. ¿Qué es muy importante? Es esto, que la virtud de estar contento es una virtud. ¿Ok? La virtud de estar contento no se produce en nosotros automáticamente. ¿Serio? Es algo que precisa ser aprendido. Versículo 11, Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, eso lo sabemos todos nosotros, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Escriba esto en sus notas, por favor, que es importante. Para el cristiano genuino, la virtud del contentamiento es algo que precisa ser aprendido. Estar contento en la adversidad, particularmente, no es nuestra inclinación natural. No es. Más bien, estar contento en la adversidad es una respuesta sobrenatural. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Think about that. Piense, mastique eso. Right? Sácale el jugo a esa verdad. Es una respuesta sobrenatural
No puedo estar contento humanamente, yo no puedo con esta situación, con esta complicación, yo no puedo, es que no puedo. Pues claro que nadie te ha dicho que tú puedes naturalmente por tu propia cuenta. La única forma de poder hacerlo es sobrenaturalmente. Pero el hecho es que si tú y yo reclamamos que hemos nacido de nuevo, que somos genuinamente cristianos, ahí está la cosa. Lo que estamos hablando el miércoles de la seriedad del asunto de la salvación, el peligro del engaño espiritual y todo eso. Aquí esto es un ejemplo claro de la importancia de profundizar en todos esos detalles para saber dónde estamos parados. Porque si ha habido un nacimiento espiritual, si yo no he sido engañado espiritualmente con relación al asunto más importante que es la salvación, right? Y si yo he tenido un nacimiento espiritual, pues entonces lo que aquí acabamos de decir, que la virtud del contentamiento es algo que tiene que ser aprendido y que no es una inclinación natural, sino que es una respuesta sobrenatural. Si yo he nacido de nuevo, pues para mí, pues gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, porque yo tengo viviendo dentro de mí el que va a producir esa respuesta sobrenatural. Pero el problema entonces sería si yo estoy esperando o alguien está esperando en mí, porque yo digo que yo soy cristiano, soy pastor de una iglesia o lo que sea, o enseño aquí, o canto aquí, o hago cualquier trabajo, o estoy en media, o estoy limpiando, lo que sea en la iglesia y digo que soy cristiano, pues otras personas van a estar esperando esa virtud en mí de contentamiento. Pero yo no la puedo producir. Porque aunque yo esté envuelto en toda clase de actividad religiosa, pues yo no puedo responder sobrenaturalmente con esa virtud que se llama contentamiento. Por eso lo que estamos hablando los miércoles es sumamente importante. Viendo las posibilidades de todos estos engaños espirituales que están ahí latentes y que pueden ser realidad, con relación al asunto más importante en la vida de cualquier persona, que no es el contentamiento, sino la salvación de su alma. ¿Cuántos alaban al Señor? Filipenses capítulo 4, versículo 11, se utiliza la palabra, Pablo dice, he aprendido a contentarme. La palabra en griego es auturkes, que sugiere la idea de tener lo suficiente como para no depender de otros. En otras palabras, la frase he aprendido a contentarme transmite la idea de tener recursos suficientes para realizar la tarea que Dios me ha asignado para realizar sin la necesidad de llenarme de pánico. Tal contento implica en no tener que depender, importante esto, no tener que depender de otros o de algo más. Depender de otros o depender de algo más para continuar realizando o ejecutando mi responsabilidad. La frase sugiere la idea de un país, escuche, en el griego, la idea de un país que puede suplir para todas sus necesidades sin necesidad de importar de otros países para poder funcionar efectivamente. La idea es de un país que tiene todos los recursos. No tiene que importar el petróleo, no tiene que importar el gas, no tiene que importar el arroz, no tiene que importar la habichuela, no tiene que importar porque todo lo produce. Esa es la idea en el idioma griego para esta palabra auturkes, tener lo suficiente para no depender de otros. Y el punto para nosotros es que cuando confiamos en el Señor y de paso, cuando confiamos en el Señor es cuando obedecemos al Señor. Repita conmigo, cuando yo confío al Señor es cuando yo obedezco al Señor. Siempre cogidas de la mano, de un pájaro a dos alas. No hay confianza si no hay obediencia. ¿Okay? Cuando confiamos en el Señor y permanecemos en Él, nos damos cuenta de cómo el país que tiene suficientes recursos, todas nuestras necesidades, no tenemos que tener temor de ninguna clase, ni llenarnos de pánico, porque todas nuestras necesidades están llenas en el Señor Jesucristo. Las va a llenar todas. Pero el verdadero cristiano, el verdadero contentamiento viene de Dios,
por medio de la abundancia de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puesto de otra forma, contentamiento se encuentra cuando estamos satisfechos con Dios, cuando estamos satisfechos con Cristo Jesús. Cuando dependo de sus amplios recursos para todas mis necesidades. Alguien dijo que el verdadero contentamiento nunca podrá ser encontrado en los limitados recursos de este mundo caído, en los limitados recursos de este mundo cambiante, que un día sí y un día no. Nunca podrá ser encontrado en la deficiencia de otras personas, nunca podrá ser encontrado en la ineficiencia de otras personas. Contentamiento. No te vistas que no vas. En ninguno de esos lugares la vas a encontrar. En lugar de eso, la satisfacción y el contentamiento genuino solamente puede ser encontrado exclusivamente al conocer personalmente a Cristo y experimentar, gloria a Cristo, la llenura de su paz. Y como sabemos, es una paz no como la que el mundo la da, que depende de las circunstancias favorables. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Oye a Cristo. Pablo, en cierto sentido, revela el secreto de cómo experimentar el verdadero contentamiento cuando dice esta frase que todos hemos repetido en infinidad de ocasiones, muchas veces fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, y 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 todo lo puedo en Cristo. Si hay un pasaje que ha sido maltratado y abusado, es ese. Muy importante recordar que todo lo puedo se refiere a todas las cosas que conforme a la verdad verdaderamente verdadera de Dios son lícitas. Todo lo puedo en Cristo se refiere a todas las cosas que conforme a la verdad de Dios son legítimas. Se refiere a todas las cosas que conforme a la verdad de Dios. ¿Se da cuenta que estoy insistiendo en conforme a la verdad de Dios? Amén. E intencionalmente, ¿ok? La intención es que vivamos nuestra vida, sometamos nuestra vida a la verdad de Dios. Todas las cosas que conforme a la verdad de Dios sean lícitas, sean legítimas y sean legales. En otras palabras, cuando dice todo lo puedo en Cristo, se refiere a todo lo que glorifica a Dios. Todo lo puedo en Cristo se refiere a todo lo que promueve su reino. Todo lo puedo en Cristo se refiere a todo lo que exalta a su Hijo, al Señor Jesucristo. Importantísimo recordar que a pesar de las circunstancias demandantes de su vida, el apóstol Pablo y muchos otros cristianos a través de la historia de la iglesia aprendió una lección que es priceless, que no tiene precio. ¿Cuál es la lección? Aprendió a confiar en la gracia todo suficiente del Señor Jesucristo. Gracia que lo capacitaba para hacer todas las cosas que estaban dentro de la voluntad de Dios. Todo lo puedo en Cristo porque Pablo aprendió a confiar en la gracia todo suficiente del Señor Jesucristo. Es ahí. Esa lección no tiene precio. ¿Cuál lección no tiene precio? La lección de poder aprender a confiar en la gracia todo suficiente del Señor Jesucristo, porque la gracia todo suficiente del Señor Jesucristo es la que nos capacita a cada uno de nosotros para hacer todas las cosas que están dentro de la voluntad de Dios. Y si hay algo que nosotros queremos hacer, es lo que está dentro de la voluntad de Dios. Amén. Y como la Escritura nos dice que para poder hacer las cosas que están dentro de la voluntad de Dios, lo que nosotros tenemos a nuestra disposición es la gracia de Dios. La gracia sobreabundante, más que suficiente, está ahí. Más adelante, Pablo escribe en el versículo 8 del capítulo 6 de Primera de Timoteo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Satisfechos es la palabra contentos. Y aquí contentos, satisfechos, es la palabra eudekeo, que sugiere estar satisfecho y deleitarse con lo que Dios provee. Primera de Timoteo 6:8. Así que si teniendo
abrigo y sustento, estemos ya satisfechos, contentos. La frase sustento y abrigo, sustento, abrigo, ropa, comida, posiblemente lo mismo, se refiere a las necesidades básicas de esta vida. Y el hecho de que Dios suple para todas las necesidades básicas de nuestra vida debería ser suficiente para que estuviéramos contentos. Eso es lo que dice. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos, estemos contentos. Así que deberíamos estar contentos, no descontentos. Remember, estamos hablando del pecado de estar descontento. Right? Si tengo para mis necesidades básicas, pues entonces eso debería ser suficiente para estar contento en vez de estar descontento. Now, hay algo que he aprendido y quiero compartírselo bien rapidito. No hay absolutamente nada malo con el asunto de querer poseer cosas. You got that right? ¿Ok? Si no estoy hablando aquí de comunismo, socialismo, nada de esas cuestiones. No hay absolutamente nada malo con el asunto de poseer cosas. Lo que está totalmente mal es el no estar satisfecho con lo que Dios te ha provisto. That's the problem. Ahí es donde tenemos el problema serio. Más adelante Pablo escribe en 2 Corintios 12:10 el asunto del aguijón en la carne. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, contento nuevamente. Estoy contento, me gozo, contento en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Interesante también que la palabra me gozo, me contento, en el idioma griego sugiere la idea de agradarse mucho, de experimentar grandes porciones de placer en la vida. Y el punto aquí quizás es que a pesar de Pablo experimentar debilidades, insultos, necesidades y aflicción, todo resultado del aguijón en la carne, como todos sabemos, en todo momento Pablo está contento. Y la razón por la cual está contento, nos dice, es porque cuando él era débil, entonces era fuerte. Versículo 6 de 1 Timoteo 6:6, Pablo escribe, pero gran ganancia es la piedad, es el vivir conforme a la voluntad de Dios, sentado en la voluntad de Dios, vivir de esa forma, to live in a godly manner, right? Okay? Vivir piadosamente, acompañada de contentamiento. Sugiere la idea de posiblemente tratar de vivir la vida conforme a la voluntad de Dios sin contentamiento, which is a major contradiction, es una cosa que se puede hacer. Así que creo yo que sería altamente provechoso que nosotros, yo incluido, Pastor Marcelo incluido, todos nosotros incluidos, también pudiéramos aprender como Pablo el secreto del contentamiento. ¿Por qué razón piensa usted que eso sería recomendable? Entre otras cosas, quizás esta no sea muy profunda, pero si nuestra paz interna, la paz interna esta que tanto deseamos, depende de circunstancias favorables o depende de lo que otras personas hagan, entonces nuestra vida va a ser como una montaña rusa emocional. Amén. Escriba esto en sus notas, por favor. Si mi contentamiento en verdad se encuentra en Dios, entonces un gozo sobrenatural habitará en mí, a pesar de las circunstancias adversas. Si mi contentamiento en verdad se encuentra en Dios, ¿en dónde se encuentra tu contentamiento? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale tu contentamiento, Edwin Torres Romero? ¿De dónde es? ¿Circunstancias favorables? ¿Cuando viene mucha gente? Podría dar montones de ejemplos, pero entonces voy a terminar a las 5 de la tarde. All right? Don't want to do that. Okay.
Si mi contentamiento en verdad se encuentra en Dios, entonces, si se encuentra en Dios, entonces un gozo sobrenatural, que no tiene que ver si aquel vino, si aquel dio, aquel trajo, no tiene que ver con nada de eso. ¿Right? Habitará en mí a pesar de que las circunstancias sean adversas. Familia, yo someto a su consideración con respeto, con humildad y en el temor del Señor, que lo que estoy diciendo no es simplemente son posibilidades teológicas doctrinales. Lo que estoy diciendo es algo que es posible vivir. Es la forma en que Dios nos ha llamado a vivir. Es posible tener un gozo sobrenatural habitando en nosotros a pesar de circunstancias bien adversas. A pesar de tener un cáncer que se está comiendo uno por dentro. A pesar de ser abandonado por un esposo, por una mujer más joven. A pesar de ser víctima de toda clase de agresión verbal o lo que sea. Es posible tener un gozo sobrenatural habitando dentro de mí a pesar de circunstancias adversas. La verdad de Dios en su santa palabra nos enseña que depender de otros, nos enseña que depender de circunstancias favorables es un pecado que Dios detesta. Amén. Okay. Aunque para algunos cristianos sea algo aceptable. No hay problema. Si yo creo en Dios, pero dependo de lo que mi trabajo, o dependo de que si vendo esto, o dependo de que tenga tales ofertas, o dependo de lo que el gobierno me mande, o dependo de lo que el hijo me mande, o dependo de lo que me traigan de donde sea. No, yo creo en Dios. Pero que las circunstancias estén buenas. Me voy de aquí porque la circunstancia está mala. Porque tengo un trabajo, ahora tengo 2, tengo 3 y no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar el domingo y no puedo servir porque tengo que trabajar el domingo. Pero yo amo a Dios y Dios sabe que yo lo amo a Él. La palabra enseña que, que depender de otros y de circunstancias favorables es un pecado que Dios detesta. Dios detesta. Dios detesta. Aunque depender de otros y depender de circunstancias favorables sea un pecado que algunas personas dicen, bueno, no está tan mal. Yo no estoy cometiendo adulterio. Yo no estoy cometiendo esto. Yo no estoy haciendo eso. Son pecados tolerables. Son pecados excusables. Escriba esto. Mi descontento surge cuando dejo de enfocarme en Cristo. Y dejo que mi mirada se mantenga fija en las circunstancias adversas. Yo no puedo evitar, nadie puede evitar que si hay circunstancias adversas, uno mire para el lado. El issue está en mantener mi mirada fija en las circunstancias adversas en vez de mantener mi mirada fija en el Dios Todopoderoso. No me grite. Muy bien. Nosotros no podemos evitar que haya circunstancias adversas a nuestro alrededor y que en el rabo de los ojos del ojo las veamos. Right? No podemos evitar eso. Lo que sí podemos evitar es mantenernos nuestra mirada fija en esas circunstancias adversas y al mismo tiempo remover nuestra mirada del Dios Todopoderoso. Una ilustración viva de esta afirmación la podemos ver en el incidente del apóstol Pedro, no era apóstol en aquel entonces, discípulo Pedro, cuando le pide al Señor que le permita a él, Pedro, llegar donde el Señor estaba. En ese momento el Señor estaba caminando sobre las aguas en medio de una tormenta. Mateo capítulo 14, versículos del 28 al 30. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, Cristo le dijo, ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver nuevamente el fuerte viento, contemplar es la palabra en idioma griego, enfocarse ahí, embelesado. Right? Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó la famosa frase que todos nosotros debemos repetir todas las noches. ¿Cuál? Señor, sálvame. Muchas veces no hay que hablar tanto en nuestras oraciones. Muchas veces lo que hay que ser sincero y honesto y simple decir, Señor, sálvame, mírame, que me hundo, Señor, sálvame. Significativo para efectos de nuestra enseñanza en esta tarde que mientras Pedro mantuvo su mirada fija en el Señor, se mantiene andando sobre las aguas. Sin embargo, en el momento en que se enfoca en el mar embravecido, sabemos que el resultado es que se llena de pánico y comienza a hundirse. Pero al ver, al notar, a enfocarse en la fuerza del viento, como ya señalé. Así que sin lugar a dudas, este incidente, estamos terminando, también ilustra, escucha que es importante, ilustra esos momentos en nuestra vida cuando hemos decidido caminar con el Señor. ¿Acuerdas? Caminar con el Señor, hacer las cosas como el Señor quiere. Y como decidí caminar con el Señor, hacer las cosas como el Señor quiere, obedecer en todos los aspectos, right? Mi casa, orar con mi esposa, con los nenes, ser fiel con mis finanzas, ser un buen administrador, servir, estoy haciendo todas las cosas, ser fiel, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Y las cosas parecen estar funcionando bien, right? Pero, como siempre sucede, súbitamente llega una tormenta. A veces en forma de una llamada, a veces en forma de un texto, a veces en forma de un resultado médico, a veces en forma de una mala decisión de un hijo o una hija nuestra, a veces en forma de una falsa acusación. Y cuando eso sucede, hacemos como Pedro, fijamos nuestra mirada en esa circunstancia adversa y lo que sucede inevitablemente es lo mismo que sucedió con Pedro, lo único que en el caso nuestro no es físicamente sino emocionalmente. Comenzamos a hundirnos emocionalmente en el mar de la desesperación. Como resultado, comenzamos a cavilar, a preocuparnos y pensamos que si estuviéramos en un escenario distinto, la cosa sería muchísimo mejor. Cuando en realidad lo que necesitamos es mantenernos enfocados en nuestro Señor y Salvador, independientemente de las circunstancias que nos estén amenazando. Es lo que el escritor de Hebreo tiene en mente cuando en el capítulo 12, el versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Hablando de la carrera que tenemos por delante. Algunas cosas he aprendido de los golpes, de las adversidades, las aflicciones de la vida, las metidas de pata que yo he hecho, que son muchísimas. Es esta. Mientras más nos enfocamos en Cristo, más nuestra fe se fortalece. Mientras más nos enfocamos en Cristo, mejor podemos protegernos contra el estar descontento. Estar descontento es un pecado, no es una bobería. No es una cosa excusable, right? No es liviano, that's not a big deal. Yo no estoy matando a nadie, yo no estoy haciendo comparado con esto, aquello otro. Es un pecado porque Dios lo llama pecado y viene acompañado de otras cosas venenosas y abre la puerta a toda clase de pecados también que deshonran a Dios y expresan rebelión contra Dios y su santa palabra. Por otro lado, también es significativa la forma en que el Señor Jesucristo nos llama a estar contentos. Un pasaje aquí que me llamó la atención, lo incluí ahí simplemente porque sentí la intención de ponerlo, ¿verdad? Lucas capítulo 3, versículo 14.
Después de leerlo varias veces, lo que Cristo está diciendo es que debemos confiar que Él llenará nuestras necesidades. Lucas 3:14 dice lo siguiente: también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie para cuando tú haces extorsión a alguien con el propósito de ¿qué? O sea, obtener dinero, ¿verdad? Ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. En otras palabras, debemos confiar que Dios llenará nuestras necesidades. La palabra contentaos es arqueo. Y lo que sugiere, muy interesante, dice, es ser una persona con una fuerza inagotable. Y la idea aquí es la idea de estar contento con lo que uno ya posee. Con el salario que tiene, contento con el salario que tiene, contento con lo que ya posees. Una exhortación sumamente parecida a la del escritor de Hebreos en el pasaje clásico que citamos tanto y tanto aquí en nuestra iglesia, que es Hebreos capítulo 13, versículo 5, donde la Escritura nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, tu estilo de vida, que en tu estilo de vida no haya avaricia, que no haya codicia. Sean vuestras costumbres, tu estilo de vida sin avaricia, sin codicia, contentos con lo que tienes ahora, otra vez, contento con lo que ya posees, contento con tu circunstancia presente, con tu situación presente. Contento con mi situación presente. Usted dice eso porque usted no conoce mi situación. ¿Cómo se atreve a usted a decir que yo voy a estar contento con mi situación presente? La única razón por la cual me atrevo a decir eso es porque Dios, eso es lo que dice. No dice ninguna otra cosa. Y como dice también, 1 Corintios 10:13, que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero que fiel es Dios, que no nos dejará ser probado más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida para que podamos soportarla. Como hemos dicho 3 millones de veces, el asunto, la clave en ese pasaje bíblico no es el hecho de la prueba. Las pruebas, ese no es el asunto, de que todo el mundo ha pasado por lo mismo y que nadie tiene exclusividad en las pruebas más difíciles. That's not the issue. Ese no es el issue. El issue de ese pasaje es que Dios es fiel. That's the whole thing. Que no importa la circunstancia, no importa lo que sea, no importa la intensidad, el issue es que Dios es fiel y que Él no me va a abandonar y Él que no va a dejar que yo sea probado más de lo que yo pueda soportar, sino que con la prueba, la dificultad, la aflicción, la necesidad, Él va a abrir una puerta para que yo pueda soportar lo que sea. Y en el proceso Dios va a estar purificando mi fe. En el proceso Dios va a estar renovando mi entendimiento, transformándome de adentro hacia afuera. Es lo mismo, es el mismo concepto que vemos aquí en Hebreos capítulo 3:5. Sean vuestras costumbres, tu estilo de vida sin avaricia, contento con la situación presente. ¿Por qué razón? Pues olvídate de lo que está pasando ahora, porque Él, el Dios Todopoderoso, ha dicho que no te va a dejar ni te va a abandonar. Fidelidad nuevamente. ¿Le creo o no le creo? Gloria al nombre del Señor. Así que en conclusión, un par de cosas. El contentamiento se hace una realidad en nuestra vida cuando ponemos nuestra confianza en el Señor en vez de ponerla en alguien, en vez de ponerla en algo. Estar contento quiere decir que yo estoy satisfecho con Cristo. Estar contento quiere decir que yo estoy contento con quien yo soy en Cristo Jesús. Estar contento quiere decir que yo estoy satisfecho con lo que Cristo me ha dado. Y mira que me ha dado. ¿Eh? Estar contento quiere decir que estoy satisfecho con la situación en la cual Cristo me ha colocado. Yo escuché esto hace un tiempo atrás y nosotros
Pastor Marcel y yo y otros aprendimos de otros predicadores, es que cuando vamos a alguna conferencia o leemos algún libro o escuchamos alguna predicación, pues es inevitable, si son hombres de Dios los que están predicando la palabra de Dios, es inevitable que esa palabra haga impacto en la vida de uno. Amén. Pero que hay algunas cosas que Dios permite que nosotros escuchemos para que se hagan parte nuestra y que nosotros podamos compartir con otras personas. Una de las formas en que se nos enseñó, se nos expresó por Adrian Rogers, fue que nunca debemos repetir algo que escuchemos que nos entró por un oído y nos salió por la boca. Si vas a repetir algo, asegúrate que te entró por un oído y penetró tu corazón. All right? Te estremeció. Se convirtió en una vivencia para ti. Entonces, vas a tener un respaldo genuino para poder compartir con otras personas. Estar contento quiere decir que estoy satisfecho con Cristo, con quien yo soy en Cristo, con lo que Cristo me ha dado, con la situación en la cual Cristo me ha colocado. Escuché hace un tiempo a alguien decir que me entró por aquí y me penetró y se quedó como un tornado allá dentro de mi corazón por varios días y eventualmente salió de mis labios. De que si Dios es soberano, que lo es. Amén. Y que si Dios está en control de la vida de sus hijos, que lo está. Amén. All right. Y que si Dios nunca me abandona, que nunca me abandona, right? Pues entonces, no hay ninguna circunstancia que pueda ser mejor para mí que la que yo estoy en el presente. Eso fue lo que me entró, me dio vueltas por aquí dentro y se ha hecho parte de mí. Ahora cuando la cosa se complica, ahora cuando me llegó la carta, ahora cuando me llegó la llamada, ahora cuando los resultados fueron no como yo esperaba de los laboratorios, ahora entiendo, ahora lo que me viene a la mente es Dios es soberano y no hay ningún mejor lugar donde tú te puedas encontrar que el que Él tiene preparado para ti. Si hubiera un mejor lugar, Él te pondría en ese lugar. Tough, difícil. Cosas que aprendemos en la escuela de la aflicción, que no se aprenden en la escuela de la comodidad, de la prosperidad y todo ese montón de cosas. Por lo tanto, si yo estoy satisfecho en y con Cristo, ¿cuántos están satisfechos con Cristo? Okay. Entonces, esto lo repetí al principio, con esto vamos a concluir. Esto es lo más importante para mí en toda esta enseñanza. Esto es lo que yo desearía que se quedara en el corazón de cada uno de todos de ustedes y las personas que quizás están mirando en Facebook. Estar contento quiere decir que estoy satisfecho con Cristo, con quien yo soy en Cristo, con lo que Cristo me ha dado, con la situación en la cual Cristo me ha colocado. Y si yo estoy contento y satisfecho en Cristo y con Cristo, entonces, si eso es de esa forma, yo voy a querer aprender a ser un buen mayordomo de la situación que Dios ha puesto en mis manos. Esa dificultad que estás pasando, ese conflicto que estás pasando, esa necesidad que estás pasando, es la situación que Dios ha puesto en tus manos y tu deseo debería ser, si tú estás contento y satisfecho con Cristo, con lo que Cristo ha hecho, con la situación y todas las cosas que dijimos,
tu deseo necesita ser en convertirte en un buen mayordomo, administrador de la situación que Dios ha puesto en tus manos. Y debes hacerlo sometiéndote de buena gana y deleitándote en lo que llamamos la amorosa y sabia determinación de Dios para ti. Eso es lo que debemos buscar. Esta es la situación que tengo. Esta es la situación que tengo. Pues lo que yo quiero, lo que yo debería desear, yo quiero ser un buen administrador de esta situación que tú has puesto en mis manos, para tu gloria, para tu honra. Amén. That's what I would like to be able to do, right? Yo me quiero someter de buena gana a esta situación. Yo quiero deleitarme en el hecho de que tú eres sabio, en que tú eres amoroso y que tú has decidido que esta situación venga a mi vida y sea cualquier sea la situación que sea, yo lo que quiero no es salir del paquete, yo lo que quiero es que lo que sea, que yo la administre correctamente, que yo sea un buen mayordomo de lo que tú has puesto en mis manos. Si esa es nuestra disposición, vamos a aprender algunas cosas. Una de ellas es que los recursos de Dios son más que suficientes y que, contrario a lo que algunos han experimentado, están a nuestra disposición. Hay personas que pueden decir, sí, los recursos de Dios son suficientes, pero no han experimentado esa suficiencia. Pero si usted toma la actitud de ser mayordomo, yo voy a administrar esto en una forma que dé gloria a Dios, porque es lo que Dios ha decidido poner en mis manos. Voy a aprender eso. Y aprenderemos que Dios es más grande que cualquier cosa que pueda abrumarnos. Aprenderemos que solamente Dios puede darnos estabilidad en las tormentas de la vida. Aprenderemos que solamente Dios es el único que puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Escriba esto en sus notas, por favor. Contentamiento es la disposición callada, your disposition, right? Callada y calmada de mi espíritu, que de buena gana se somete y se deleita en la determinación sabia y amorosa de Dios en cualquier condición. Es una muy buena definición. Vale la pena leerla, releerla y tratar de aplicarla a nuestra vida. Pregunta. En tu situación presente, en este momento, en este día, ¿cómo estamos hoy? ¿A 3 o a 4? 3 de abril. A las 2, según yo veo, 2:30. A ti. 2:30. En tu situación presente, ¿la paz de Dios reina en tu corazón en este momento? Just think about that. En tu situación presente, esta otra pregunta. ¿Usted quisiera estar en cualquier lugar menos donde Dios ha determinado colocarle? En tu situación presente, ¿quisieras tú estar en cualquier otro lugar menos el lugar que Dios ha decidido colocarte? That's a very good question. Clarificación. No estamos diciendo en ninguna forma que Dios nunca te va a mover de la situación presente, que Dios nunca te va a colocar en una situación diferente. No es lo que queremos decir. Lo que sí queremos decir es que Dios utiliza adversidad para madurarnos. Lo que sí queremos decir es que Dios utiliza adversidad para conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Lo que sí queremos decir es que Cristo es el Señor de la tormenta.
Lo que queremos decir es que Cristo es el Señor de tormenta y que muchas veces envía a sus hijos en dirección a las tempestades de la vida. Para que así Cristo pueda desarrollar, pueda profundizar nuestra fe. Muchas veces nos dirige en dirección, Él sabe todo, Él es omnisciente. A ver, nos dirige en lugares donde lo que vamos a encontrar es tempestades, tormentas. Porque en el proceso, nuevamente, Él lo que hace es desarrollar y profundizar nuestra fe. Algo que Cristo hace conmigo y hace con cada uno de sus hijos. Esto es lo último que va a escribir. Por lo tanto, debo aprender a ser un buen mayordomo de lo que Dios ha puesto en mis manos, en mi situación presente, sea lo que sea. Debo aprender a ser un buen mayordomo. ¿Alguien dice amén a eso? Yo lo que quiero es que remove this, take it away, sácalo de mi vida, ponme en otra posición, trae a otra persona. All those things that we say, right? Eso es pecado. Amén. Un pecado aceptable que para nosotros. Un pecado que nosotros excusamos, disculpamos, toleramos. Quizás no cometemos adulterio, no robamos, no matamos. Pero pecado, ese pecado es una abominación delante de Dios. Right? El estar descontento, estamos desconfiando de la sapiencia de Dios, del amor de Dios, de la provisión de Dios. Next time, el pecado de la impaciencia. La impaciencia en su esencia expresa la realidad de nuestra deficiencia para esperar por Dios en los asuntos de nuestro diario vivir. La impaciencia en un cristiano inevitablemente conduce a muchos otros pecados. God is good? All the time. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Mi esperanza es que cada uno de los que estén aquí sean parte de la familia de Dios. La Escritura dice que nadie puede ir. Cristo dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo lleve. Cristo también dijo que el que a mí viene, yo no lo rechazo. Si usted no le pertenece a Cristo, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha recibido el llamado de la salvación, es muy probable que Dios ha permitido cosas en la vida suya mediante las cuales usted está siendo atraído sin darse cuenta a la persona de Jesucristo. ¿Cómo eso funciona? Es un misterio. Yo no se lo puedo explicar, pero yo sí sé que es de esa forma. Si usted no es de Cristo, si usted no se ha arrepentido, si usted no está seguro que es salvo, que ha nacido de nuevo, clame a Dios. Pídale a Dios que abra su corazón, que entre en su vida. Si su clamor es genuino, es indicación que usted es parte de ese grupo que Dios ha escogido y elegido desde antes de la fundación del tiempo. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. La palabra dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
tal manera amó Dios a este mundo que ha dado su único Hijo, de forma tal que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Misterio de Dios. Entregue su vida a Cristo. Arrepiéntase de sus pecados. Venga los miércoles. Es incómodo, es difícil. Todas estas cosas que se están considerando acerca de la posibilidad de ser engañado espiritualmente sobre el asunto más importante, que es el asunto de la salvación. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, profetizamos, hicimos milagros. Yo diré: apartados de mí, hacedores de maldad. Engaño espiritual en el asunto más importante de la vida, que es la salvación. Serio el asunto. Así que, con un poquito de seriedad, pero con amor quebrantado, corazón quebrantado, les suplico que considere todas esas cosas. Alabemos a Dios. Qué bueno estar en la casa de Dios, amén. Chévere. La palabra de Dios es como un martillo, ¿verdad? Dura a veces, pero penetra, ¿verdad? Y allá, y se mete para allá adentro y nos deja ver, tú sabes, las cosas como son y luego nos consuela y luego nos fortalece y luego nos anima para seguir y siempre nos da esperanza. Gloria a Cristo, ¿ok? Vamos a orar, nos ponemos de pie, por favor. En nombre de Jesús, por el tiempo que nos permite pasar aquí en tu casa. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la paciencia, la misericordia que tú tienes para con nosotros, Señor. Yo te imploro, Señor, que, Padre, que no me dejes, que me ayudes, que me salves, que me hundo, Señor. Que al salir de aquí, Señor, pues, sabes lo que me sucede siempre, Señor, todas estas cosas, todas estas luchas que siempre están presentes, Señor. Yo te ruego, Señor, que continúes teniendo misericordia de mí. Yo sé que tú has prometido que tus misericordias son frescas cada mañana, Señor, pero nos humillamos en tu presencia y clamamos a ti, Señor. Queremos ser vulnerables, no queremos pretender que somos superestrellas, ni celebridades, nada de esas cosas. Simplemente, Señor, estamos agradecidos que tú hayas puesto tus ojos sobre nosotros, que tú nos hayas salvado, que tú nos hayas dado vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Ahora que somos tuyos, Señor, queremos vivir en santidad. No queremos tratar livianamente lo que tú llamas pecado. No queremos ser tolerantes del pecado y sobre todo este pecado tan feo que es estar descontento con un Dios como tú, que eres todopoderoso, que eres suficiente, que eres bueno, que eres fiel, que has prometido que nunca nos vas a dejar, que nunca nos vas a abandonar, que nos has dado instrucciones para que estemos satisfechos con nuestras circunstancias presentes, Señor. No queremos rebelarnos contra tu palabra, Señor. Así que ayúdanos, por favor, te rogamos. Te imploramos que nos lleves de regreso a nuestros hogares, que conduzca nuestros vehículos, Señor, que nos traiga de regreso el miércoles en la noche para Matete, Señor, que traigamos nuestros niños, que traigamos los jóvenes, Señor, que hagamos el esfuerzo por venir, Señor, que estemos juntos y que podamos continuar experimentando este gozo tan precioso, esta alegría, Señor, de compartir cuando nos vemos, antes del servicio, antes del estudio, luego de eso, Señor, esa atmósfera de una familia limpia, sana, genuina, Señor. Gracias por permitirnos experimentar eso en el tiempo en que vivimos, Señor. Ahora despídenos, Señor, de tu presencia, de aquí de la iglesia, nunca de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.